Vivo está. Amén. Gloria al Señor. Vamos en este momento a estar recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dios tiene algo preparado para nosotros en esta mañana, así que vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. En esta mañana nos acompaña el pastor Ricardo Rodríguez. Él viene desde Santiago de Chile. Él es el director de Jucum, Juventud con una Misión. Está sirviendo al Señor allí en Chile y en varios países aquí de nuestra América, y es una bendición tenerle aquí. Él estuvo ayer compartiendo un seminario sobre cosmovisión y él hoy está aquí compartiendo en esta casa. Él va a compartir, mejor dicho, la palabra del Señor. Dios tiene algo que decirnos en esta mañana, así que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para recibirlo. Así que adelante, Ricardo, que el Señor te bendiga, te fortalezca. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida y que Dios pueda guiar tu vida. Amén. Gracias. Bueno, es un gran placer para mí estar con ustedes. Estaba pensando que ha sido un poco injusto esta situación, porque a mí me dijeron tiene que venir formal a esta iglesia. Entonces me vine, yo también tengo zapatillas, que las traje, pero me dijeron que no aquí, entonces vine más formal. Menos mal que me dijeron que la corbata era un instrumento de Satanás, algo así, pastor, me dijo. Bueno, está bien. Pero de todas maneras estoy muy feliz. Muy bien, ahí tenemos el reloj ya para... Vamos a hablar hoy de la Biblia como palabra de Dios en la vida y no como libro de religión. Así que les voy a pedir que oremos un poquito y pidamos la unción, la revelación del Espíritu Santo. Porque yo puedo hablar palabras, pero es el Señor el que tiene que revelarse a los corazones, ¿está bien? Entonces, ¿por qué no ora conmigo de esta manera? Señor Jesús, abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti, quiero escuchar palabra tuya. Dame revelación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que se debate hoy en día es el tema de la verdad. ¿Dónde está la verdad? Hasta la Edad Media, durante la Edad Media, la verdad residía en lo que decía la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica decía este libro no se debe leer, no se leía, porque se consideraba que la Iglesia era la voz de Dios y por lo tanto la verdad. Pero la Iglesia Católica, inspirada en Aristóteles, Ptolomeo y Tomás de Aquino, sostuvo que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, cuando de pronto apareció lo que llamó la revolución científica encabezada por Copérnico, Galileo Galilei y Kepler, que demostraron que en realidad la Tierra no era el centro del universo, sino apenas un planeta que giraba alrededor del Sol. Y entonces se produjo una incertidumbre con respecto a la verdad, porque Aristóteles estaba equivocado, Tomás de Aquino estaba equivocado, la Iglesia Católica estaba equivocada y por lo tanto Dios estaba equivocado, porque la Iglesia Católica era la voz de Dios. Y entonces hubo una incertidumbre diciendo ¿dónde está la verdad? Y surgió un filósofo francés que se llamaba René Descartes y dijo: para encontrar la verdad tenemos que dudar de todo. Hay que dudar que la silla existe, que la pared existe, aún tengo que dudar que Dios existe y aún tengo que dudar que yo existo. Pero una cosa que no puedo dudar, que pienso. Y si pienso, luego existo. Así que el pensamiento se transformó en aquello que nos iba a conducir a la verdad, la razón, la mente. Y por lo tanto, todo aquello que fuera racional, todo lo que fuera razonable estaba relacionado con la verdad, todo lo que venía de la mente. Pero allí surgió otro pensador y científico que se llamaba Francis Bacon y dijo: no, señor, porque el asunto uno puede pensar cosas que no son verdad. Por ejemplo, uno puede pensar en un centauro, mitad hombre y mitad caballo, pero no existe, no es verdad. Por lo tanto, dijo él, la única manera de llegar a la verdad
es a través de los sentidos, ver para creer. Y así se formó lo que se llamó la ciencia positivista. Y entonces, filósofos como Kant y otros lograron combinar y llegar a la conclusión que la verdad venía a través de la razón y también de los sentidos, a través del razonamiento y de la ciencia. Y en el siglo XVIII fue el apogeo del racionalismo a través de lo que se llamó la Ilustración. Pensadores franceses dijeron, la razón nos dará respuesta a todos los interrogantes de la vida, nos dará el mejor sistema moral, nos dará también la paz mundial, nos dará también el mejor sistema económico a partir de la razón. Voltaire decía, en 100 años la Biblia será una pieza de museo, la Biblia dejará de existir, estará muerta. Lo dijo por 1750 por ahí. Hoy estamos en el 2018 y una cosa sabemos, que Voltaire está muerto, pero que la Biblia sigue en pie. Y cuando estuve en Suiza, ¡wow! Sí. Cuando ustedes aplauden, yo tomo agua. ¿Sí? Entonces, ahora cuando estuve en Suiza, me dijeron que las sociedades bíblicas funcionan en la casa Voltaire. Mire qué interesante. Yo pensé que era un chisme eso, un chisme evangélico, pero no, está comprobado que es así. Qué interesante. Y entonces, la razón se establecía como aquello que nos iba a guiar a la verdad y la ciencia a un progreso ilimitado. Y esto funcionó por el siglo XIX. Pero quiero decirles, no era cualquier razón. ¿La razón de quién? La razón del hombre por excelencia. No era la razón del hombre chino, porque ya estaba obsoleto. No era la razón del indígena, porque todavía era muy jovencito, digamos. Era la razón del hombre por excelencia, el hombre europeo. Y esto va a dar origen al colonialismo y a otros movimientos que se originan a partir de este, llamemos quizás orgullo cultural, no sé cómo llamarlo, pero el asunto es que era la razón del europeo. Y al entrar en el siglo XX, ocurren dos hechos trágicos. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las dos en Europa. El continente más racional haciendo lo más irracional. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, comienza un nuevo movimiento de sospecha hacia este tipo de verdad. Porque por un lado, la razón no nos había dado respuestas a los grandes interrogantes de la vida, y la ciencia que nos iba a llevar a un progreso ilimitado creó la bomba atómica que nos puso al borde de la extinción. Por lo tanto, ¿dónde está la verdad? Ya no se puede confiar en la razón. Lo que nos prometió no lo cumplió. No tuvimos el mejor sistema económico ni el mejor sistema moral y mucho menos la paz mundial. Y justamente el continente que decía más racional fue el que llevó adelante las guerras. Entonces comenzó una nueva era, que es la que vivimos hoy, que tuvo su apogeo en los años 90, que se llama posmodernismo. Y en este posmodernismo la verdad no existe. No existe la verdad objetiva. Ahora yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, pero no hay verdad como tal. Y por lo tanto, si no hay verdad, imagínense lo que pasa. No hay bien ni mal, porque cuando alguien dice esto es bueno, otro puede decir, ¿y cómo sabes que eso es verdad? Eso es bueno para ti, no significa que es bueno para mí. Al dejar de lado la verdad, entonces nos encontramos con un relativismo moral. Yo estaba en una universidad debatiendo con todo un auditorio homosexual, los 4 profesores de universidad defendiendo la homosexualidad, y ahí yo estaba también. Y entonces el debate fue muy interesante porque ellos presentaron PowerPoint, 20 minutos cada uno tenía para hablar, yo era el último, y presentaron, bueno, me quitaron el tema, porque presentaron qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad, de Génesis a Apocalipsis. ¡Wow! En contra de la Biblia, por supuesto. ¿Qué dicen los documentos de la Iglesia Católica? ¿Qué dicen los documentos de la Iglesia Evangélica? Me dejaron un poco margen para hablar, pero pude dar mi charla y después hubo un debate.
Y entonces una señorita se levantó allí en el público y dijo, quiero saber qué piensan ustedes de la verdad. Y el primer profesor universitario dijo, la verdad no existe. El segundo dijo, yo tampoco creo en la verdad. El tercero dijo, yo no creo en la verdad, ni siquiera en la realidad. Será púlpito esto, ¿no? Y me preguntaron, ¿y usted qué cree de la verdad? Yo creo en la verdad, pero no en qué es la verdad, sino yo creo en quién es la verdad. Que la verdad no es un concepto, es una persona. Porque se da cuenta que la verdad tiene que ver con el inicio. Donde esté el inicio, como tú consideres que es el inicio de todas las cosas, allí está, de ahí sale toda la verdad. Y si en el principio creó Dios, de allí sale toda verdad. Y le dije, pero señores profesores, quería preguntarle, ustedes dicen que no hay verdad. ¿Es verdad? Porque entiende lo que pasa. Cuando uno dice, no hay verdad, es la pura verdad. Perdón. Y después le dije, ustedes nos hicieron presentaciones de 20 minutos cada uno con PowerPoint en asuntos que ustedes no creen que es verdad. Porque si no, creerían en la verdad. ¿Para qué nos hicieron perder el tiempo? Y allí la gente de todo el auditorio empezó a decir, claro, estos profesores vienen a defender y ni siquiera creen en lo que dicen. ¿Sabe por qué? Porque hoy se está hablando de relato. Es decir, no existe la verdad, pero te presento algo como verdad. Cuando dejamos a Dios, que es la verdad, hay que inventar la verdad. Pero para que una verdad se establezca en una sociedad, hay que imponerla a través de un relato, que significa mostrar algo que no es verdad como verdad. Así que un grupo bien organizado, con convicciones fuertes y con fuertes medios de comunicación, aunque sea una tremenda minoría, puede convencer a una sociedad de algo como verdadero, que no es verdadero, que es falso. Por eso los cristianos no podemos ser llevados por cualquier viento. Tenemos que volver a aquello que es la verdad. Dios es la verdad. Y entonces, qué tremendo cuando esto sucede, porque nos vamos dando cuenta, podemos discernir qué es el bien, qué es el mal. ¿Sabe lo que es bueno? Lo que Dios dice que es bueno. Mira qué sencillo. ¿Sabe qué es malo? Lo que Dios dice que es malo. Se llama pecado. Listo. Sencillo. Sacamos a Dios, ¿qué es lo bueno? Bueno, ahí vaya a saber qué es. Por eso los padres de esta generación les cuesta mucho saber lo que es bien y mal. Los profesores ni hablar. Porque el asunto es que al relativizarse el concepto de verdad, entonces se relativizó el bien y el mal, la moral. Volvamos a la Biblia. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que no te engañen. Filosofías, huecas sutilezas. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hay que hacer? Escudriñar. Si yo digo la palabra escudriñar, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué significa escudriñar? Díganme algunos verbos. ¿Perdón? Investigar. Hurgar, sí, estudiar. ¿Qué más? Profundizar, hurgar, meditar, exactamente. En otras palabras, escudriñar es lo contrario a una lectura superficial. ¿Queremos escudriñar las Escrituras para encontrar la verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Analizar, estudiar, hurgar, profundizar. Ellas son las que dan testimonio de mí. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia, me gusta esto, porque te dice cómo tienes que vivir, pero no en la iglesia. Para instruirte en justicia en todas las áreas de la vida. Que la Biblia no es un libro de religión solamente, sino que la Biblia comienza al escudriñarla a meterse en todas las áreas de nuestra vida. Y comenzamos a encontrar principios de Dios para todas las áreas de nuestra vida.
Iremos hablando más de esto. Si no conocemos las Escrituras, nuestras vidas se pueden transformar en dualistas. Una vida en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Hay dos tipos de dualistas. Uno, los dualistas conscientes, son hipócritas. Es decir, viven una vida en la iglesia, pero otra vida en su casa, en el trabajo, es el dualismo consciente o hipocresía. Espero que no hay ninguno aquí de ese dualismo. Pero hay otro dualismo, que es un dualismo inconsciente. Es un hombre o una mujer que ama a Dios, que vive en la iglesia, pero vive con su familia de acuerdo a los principios de Dios y en el trabajo de acuerdo a los principios de Dios, pero todavía no conoce las Escrituras en el área que se desenvuelve. Vamos a colocar un ejemplo muy práctico. Un profesor de historia que enseña historia es muy consagrado al Señor, pero cuando enseña historia igual que un profesor ateo. La misma historia, de la misma manera, con la misma metodología. Generalmente pregunto esto, pero como tengo poco tiempo no se lo voy a decir directamente. ¿Por qué un profesor de historia cristiano enseña historia igual que un profesor ateo? Por una razón, los dos se educaron en el mismo lugar, en una universidad con una línea de pensamiento o cosmovisión humanista atea. Y por lo tanto al profesor le dieron una interpretación de la historia desde una perspectiva humanista atea que él, como no sabe otra cosa, repite a sus alumnos. Así que es cristiano de corazón, pero como profesor de historia es humanista ateo. Y no lo sabe, además. Y esto se puede colocar también en el área del arte, de la política, en el área de las comunicaciones, en todas las áreas. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. El descubrimiento de América. Cristóbal Colón descubre América creyendo que llega a las Indias. Y en el colegio, a usted y a mí nos enseñaron que Colón tuvo un motivo para ir a las Indias. Encontrar una nueva ruta para comerciar las especias. ¿Le enseñaron esto más o menos por ahí? Muy bien. ¿Es verdad esto? Es verdad. Pero no es toda la verdad. Pero una cosmovisión humanista calla la otra parte de la verdad. Vamos a los documentos de Colón. Los documentos son libro de profecías, el único libro que Colón escribió, escrito entre el tercer y cuarto viaje. Diario de Colón, que está en el Breve Historia de Indias, y las cartas al ama, recopiladas por Racolta, que son las cartas a la reina Isabel. Esto es lo que dice Colón. No fue inteligencia ni sabiduría humana, ni la cartografía la que me guió en este viaje, sino la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Eso es literal de Colón. No es que otro escribe eso de él, es lo que él escribe. Hay que hacer algo de caso al protagonista de la historia, me imagino. ¿Qué está diciendo él? Que Dios lo llamó para llevar la salvación a estas tierras y que lo hizo mensajero y le mostró en cuál parte. Cuando uno lleva el evangelio a otras naciones, ¿cómo se lo llama? Misionero, muy bien. Así que estoy seguro que en el colegio te enseñaron que Colón tenía un llamamiento misionero, ¿no es cierto? ¿Cómo que no? Sí, le tuvieron que enseñar esto. Porque es lo que Colón dice. Le enseñaron estos. Estoy seguro, ¿no? No le enseñaron. A mí tampoco. Entonces un profesor de historia repite lo que le enseñaron. Porque se lo enseñaron desde una perspectiva humanista atea, que significa que Dios no tiene nada que ver en la historia. Pero cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras y nos damos cuenta que Dios es el Dios de la historia, entonces nuestra interpretación de la historia cambia. 25 de septiembre, diario de Colón, las naves se quedan sin viento. No pueden ir para atrás ni para adelante porque eran carabelas. Era a vela. Bueno, es obvio. Fue una conclusión después de mucha meditación. Entonces el asunto es que la tripulación se pone mal con Colón y Colón comienza a orar a Dios. Y Dios le dice, esto está en su diario,
oh hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David? Le enseñaron que Dios le hablaba a Colón, ¿no? No le enseñaron tampoco. Y entonces Colón dice, llorando y amortecido, se arrepiente delante del Señor. Y Dios le dice que lo va a coronar de honra y de fama. Esto está en su diario. Pero nunca nos enseñaron eso. Quizás como psicólogo nunca te enseñaron que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y quizás como artista nunca te enseñaron que podemos hacer arte todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto pensad, Filipenses 4:8. Quizás no te lo enseñaron. Y quizás no te enseñaron. ¿Hay alguna enfermera aquí? Usted es enfermera. Muy bien. ¿Usted también? Bien, entonces, ¿cuál es la mamá de las enfermeras? ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerda? Florence Nightingale. Y estoy seguro que cuando ustedes estudiaron, les dijeron que ella era una tremenda cristiana que amaba a Dios. Le dijeron esto, ¿no? ¿Ah, no? Y es más, ¿sabe dónde sale su carrera? De un sueño que ella tuvo, donde Dios le dijo, Florence, ¿estás dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta profesión? Fue una revelación del Señor. ¿Le enseñaron eso, no? No, no le enseñaron. Porque una línea de pensamiento humanista ateo acalla todo lo que tiene que ver con Dios. Es hora de tomar la Biblia y sacarla del closet y ponerla en todas las áreas de la sociedad. ¿Para qué? Llevamos la Biblia a los negocios y empezamos a escudriñar las Escrituras en el área de los negocios. Mira lo que dice, algunas de las cosas que dice la Biblia. Puedes encontrar cientos de cosas que dice sobre negocios. Entre paréntesis hay 3.500 versículos sobre finanzas, sobre plata. Parece que es importante esta área. Dice así, no te apresures a hacerte rico porque habrás de destruirte. Tremendo principio de negocios. Paso a paso, no te apresures. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. El que aún jurando en daño suyo respeta su palabra. Balanza y pesa justa tendrás. Principios de negocios y empezamos. Porque no se trata de tener cristianos que hacen negocios. Necesitamos tener misioneros en el área de los negocios. Hombres y mujeres que hacen todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, no para los hombres. Lo hacemos como para el Señor. No es suficiente con tener empresarios cristianos. Necesitamos tener empresarios cristianos que tengan empresas cristianas, de acuerdo a los principios de Dios. Y eso empieza a producir una transformación en la sociedad. Miren el área de la política. Dígame una cosita, si tuviéramos un presidente evangélico en Uruguay, ¿cambiaría Uruguay? Qué pregunta, ¿no? Bueno, les voy a decir lo que yo creo. Generalmente lo pregunto, ¿no? Pero por el tiempo. Vamos a ir. Depende. Depende qué principios de gobierno esté usando. Si usa el paradigma de los políticos actuales, y a lo mejor lo entrenaron así, bajo la guía atenta y decorosa de Maquiavelo, entonces él hará todo lo posible para conquistar el poder. Le pregunté a una vicepresidenta de un partido político en Chile, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. ¿Cómo se conquista el poder? ¿Cómo se lo mantiene? ¿Y cómo evita que te lo quiten? Por eso anda tan mal la política. Porque el fin es poder. ¿Cuál es el paradigma bíblico? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Es servicio. Ahora, si tenemos un político cristiano que en busca del poder, está siendo cristiano, pero gobernando a la manera atea. ¿Me explico? Él necesita ser renovado en su mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con los paradigmas que hay hoy. En otras palabras, si nosotros vamos a evangelizar la educación, no es solamente evangelizar a los estudiantes y a los profesores y a los directores de escuela. Eso está muy bien y hay que hacerlo, pero también hay que evangelizar la idea de educación. Hay que evangelizar las ideas, no solamente a las personas. Y comenzamos a producir a través de la Biblia cambios de paradigmas. Cambios de paradigmas. Imagínense en la educación. Un concepto de educación es impartir conocimiento. Bíblicamente es impartir la vida. Impartir vida. Y dice 2 Pedro 1:5, añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Y cuando nosotros comenzamos a levantar escuelas cristianas, empezamos a ver qué son nuestras prioridades. Fe, virtud, conocimiento, en tercer lugar. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A un niño de 5 años, ¿puede oír la voz de Dios? ¿Qué les parece? Dicen que entre los 0 y los 5 es donde más aprenden. Claro que puede oír. Mi hijita me decía, cuando era chiquitita, papá, me voy a la montaña de oración. Era un grupito de piedras que había detrás de la casa, para ella las montañas. Y venía y decía, Dios me habló y me dijo que estoy haciendo mal tal cosa. Y yo decía, esto no puede salir de ella. Qué tremendo, ¿no? Hay un problema. En la Facultad de Pedagogía no hay una materia de cómo oír la voz de Dios. La tenemos que crear nosotros, porque uno transmite lo que es. Hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y que comunican la voz de Dios y le enseñan a los niños. El segundo es virtud. Imagínense que a un niño a los 6 años le enseñamos la virtud de perdonar. ¡Wow! Los padres y los profesores. Ese niño se va criando esencialmente sano. Aprende a perdonar a sus compañeros, a sus padres, a sus profesores. Ya cuando somos grandes, para ser sanos necesitamos el curso de sanidad 1, el curso de sanidad 2, sanidad contraataca y el regreso de la sanidad. Toda la serie necesitamos. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo cuando hacemos. Imagínense cuando nosotros vamos a un colegio. ¿Cuál es el problema mayor que hay entre los niños? Se llama bullying. Nosotros tenemos las herramientas. Se llama cultura de bendición. Ahora, quiero desafiarles a que hagan esto en los colegios. Porque en todo colegio usted dice, ¿ustedes tienen problemas con el bullying? Claro que sí. Interesante. Así que yo voy a los colegios y hago esto y entonces voy a los niños y les digo, ustedes saben que ustedes cuando hacen bullying ponen sobrenombres, ¿no? A los otros chicos, a las otras chicas. Al que es muy alto lo llaman jirafa, al que es muy bajito lo llaman enano, al que es gordito, gordinflón, y esos son los más suaves. Yo digo, Jesús también ponía sobrenombres, así que es bueno poner sobrenombres. ¿Sabías Jesús? Por ejemplo, a uno que se llamaba Simón, estoy hablando de los chicos, le puso la roca. Y cuando ella decía, hola Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo Simón? Yo soy la roca. Es decir, que no denigraba a la persona, la exaltaba. A otro le puso Boanerges, hijos del trueno. Se lo creyeron tanto que un día quisieron hacer descender un rayo sobre una aldea, que eso dijo, no, eso no. A otro le puso Bernabé, hijo de consolación. ¿Se da cuenta? Los sobrenombres eran para exaltar, no para denigrar. Y les digo, ¿por qué no ponen sobrenombres para exaltar? Y expresen gratitud. Y les enseño cómo se hace. Uno puede decir, gracias. O puede decir, ¿sabes? Me doy cuenta que mientras estábamos en el culto, tú estabas atendiendo allí, te perdiste el culto por servirnos a todos nosotros. Muchas gracias. Y enseñar a darle aprecio a la persona. Él es tan responsable, tan generoso. Y destacar sus
cualidades, eres muy práctico, muy inteligente. Y le enseñamos a pedir perdón. Porque uno puede decir, sabes, yo cometí un error, pero el tuyo fue peor. Entonces, eso no es pedir perdón, ¿no es cierto? O uno puede decir, si en algo te ofendí, es decir, te critiqué, te robé, pero si en algo... Entonces le enseñamos todo esto a los chicos. Y después lo que hacemos es que lo practiquen. Y en el primer colegio que fui, me dijeron, mire, aquí los chicos no quieren saber nada de religión. Y además ayer le tiraron una torta en la cara a un profesor. Me súper animaron. Así que entré y empecé a dar este tema. Y di todo el tema y después dije, ¿quién quiere ser el primero en llevar adelante la cultura de bendición? Y se paró un chico, dijo, yo quiero pedirle perdón al profesor que le tiramos la torta en la cara ayer. Y fue y le dio un abrazo al profesor. El profesor duro como una tabla estaba así. Y otra chica dijo, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Otro muchacho, yo también. Fueron los tres y lo abrazaron al profesor. Ahora estaba más blandito. Y de pronto una chica dijo, María, tú eres mi mejor amiga, nunca te lo dije. Y otro. Llevamos 1 hora y media. Decían, no, ¿qué recreo? No queremos saber nada de recreo, queremos que sigamos porque esto no lo tenemos nunca. Y dije, mire, no podemos seguir, pero les voy a dar 5 minutos para que salgan de sus asientos, bendigan a todos los que puedan. Estoy hablando de un colegio no cristiano, ¿ok? Entonces el asunto es que salieron, formaron grupos de 5, de 8, de 9, de 10, llorando unos con otros, bendiciéndose unos a otros. Todos lloraban, pero había una que lloraba más, la directora del colegio, porque Dios había traído una solución a un problema. ¿Sabe por qué podemos hacer esto aún en colegios no cristianos? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19. Ahora estoy discipulando un grupo de políticos en Chile. 110 vinieron a mis conferencias, 85 no son cristianos. Fueron 7 conferencias fuera de horario de trabajo y no había obligación de ir. Yo pensé, ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen? Porque las otras son cristianos. Y mi tema era cosmovisión bíblica de la política. Eso sí les dije, yo no les voy a hablar de religión, les voy a hablar de la cosmovisión bíblica de la política. Entonces, había un señor que era muy sabio, se llamaba Salomón, y escribió un libro, así, ¿no?, que se llamaba Proverbios. Y este proverbio dice en gobierno. Había otro señor que fue rey, que se llamaba así todo, pero todo con la Biblia. Y venían. Y ahora estamos haciéndolo esto, otra escuela de gobierno, con los que se entregaron al Señor, que son 30 directores de departamento. Y tenemos un objetivo, que la ciudad sea cambiada para Cristo. Que los principios de Dios. Estamos terminando con los sobreprecios en las obras públicas, terminando con las horas extras que no se trabajan y se cobran, porque firma tarjeta pero no va al trabajo. Estamos terminando con todo este tipo de corrupción. Dios está haciendo algo precioso, porque la ley del Señor es perfecta. Es posible cambiar una ciudad cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y entendemos que la Biblia no es un libro de religión. Y entonces lo llevamos a la educación. Seguimos con la educación, porque dijimos que al añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Qué conocimiento tenemos? El conocimiento que está lleno de la gloria de Dios. Podemos reinterpretar todos los programas de estudio desde una perspectiva bíblica, siguiendo lo que dice el Ministerio de Educación de Uruguay, pero reinterpretado. ¿Ya? Es maravilloso. Matemática, ¿no? Contamos juntos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llegamos? Si seguimos contando, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, nunca vamos a llegar. Hasta el infinito, ¿no? Vamos para el otro lado. -1, -2. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el infinito. Alumnos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? Y alguno va a decir, Dios. Ah, me está hablando de religión. No, te estoy hablando de matemática. Lo que pasa es que no hay otro que encarne esa ecuación. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Alumnos de física, ayer dejamos todo el salón, 4º grado, dejamos todo el salón con
papeles tirados, todo sucio, los asientos desordenados con un olor no muy bueno. Y hoy vinimos y estaba todo limpio, todo ordenado, sin papeles y con desodorante ambiental. Quiero decirles cómo ocurrió por casualidad. Y una niña de 9 años dice, profesor, no, yo vi que vino la señora María y fue quien recogió los papeles, ordenó las sillas, tiró desodorante, limpió todo. Ah, lo que tú me estás diciendo, que cuando una cosa está en desorden, según la ley de Newton de termodinámica, ley de entropía, no se ordena solo, necesita alguien que la ordene. La tierra estaba desordenada y vacía. Ah, pero eso dice la Biblia. También lo dice el Big Bang, porque el Big Bang te dice cómo se desordenó, lo que no te dice es cómo se ordenó. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y podemos hacer de la educación, reinterpretarla de una perspectiva bíblica. ¿Sabe? Cuando entendemos que la Biblia no es libro de religión, sino que la Biblia es libro de toda la vida, empezamos a encontrar principios que nunca encontramos antes. Es maravilloso esto. Nuestras carreras van a ser reinterpretadas. No sé si meterme en eso por el tiempo, pero no. Entonces, ¿hay un poquito de tiempo? Por ejemplo, nosotros los abogados. Nosotros nunca nos dijeron que cuando Montesquieu nos hablaba de la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, él se basó en 2 principios. Uno, que Dios gobernaba, esto en el espíritu de las leyes. Mire qué lindo nombre, espíritu de las leyes. Que las leyes tienen espíritu. Nunca nos dijeron eso, ¿no? Generalmente cuando los abogados hablan del espíritu de las leyes, significa la razón que tuvo el legislador. Pero el asunto es que acá él está hablando no de otra cosa, está hablando que las leyes tienen espíritu porque Dios gobierna el universo, no solamente que lo creó, sino que lo gobierna a través de leyes inmutables. Nunca me enseñaron eso en la abogacía, que él había dicho eso, y eso que lo estudié. Y también decía que había que dividir el poder porque el hombre es pecador. ¿De dónde sacó eso, siendo que Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza? Lo sacó de la Biblia. Y por lo tanto no había que darle demasiado poder, porque como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces lo que había que hacer era dividir el poder y chequear uno a otro para que hubiera un balance de poder, porque el hombre es pecador. Qué tremendo cuando nosotros podemos eso. Y nosotros estudiamos el derecho romano y no nos dijeron que el código, uno de los más importantes, fue el código justiniano. Y el código justiniano, que fue base de mucha de nuestra legislación actual, fue escrita por un cristiano que se llamaba Triboniano y que lo que hizo fue acomodar las leyes romanas a los principios bíblicos y los principios cristianos. A mí nunca me dijeron eso. Y tú puedes ver en tu profesión lo que no te dijeron, como lo de Florence Nightingale en enfermería. Y quizás a los médicos nunca nos dijeron que los hospitales fueron creados por los cristianos en el año 369 por Basilio en Oriente y en el año 390 por Fabiola en Roma. Y que la palabra, los romanos no tenían hospitales, tenían valetudinianas, que era otro concepto. Pero el concepto de hospital viene de la palabra, ¿de cuál? ¿A cuál se parece? Hospitalidad. Era el concepto de brindar hospitalidad a aquellos que estuvieran en un tiempo de vulnerabilidad, porque estuve enfermo y me visitasteis. Los romanos creían que a los enfermos había que ayudarlos a morir, porque el asunto era que el débil, la filosofía estoica decía que el mundo era de los fuertes y a los débiles había que ayudarlos a morir, pensamiento que después tomó Nietzsche también. Bueno, entonces el asunto es, nosotros podemos escudriñar las Escrituras de una manera tremenda. Y cuando entendemos esto, la Biblia se transforma en libro de toda la vida. Había un señor, se llamaba Hans Nielsen, vivía en un país pobre, lleno de analfabetos. Prácticamente no tenía libertad para moverse
no había escuelas prácticamente en todo el país. Y este hombre entendió que la Biblia no era un libro de religión y comenzó a usar la Biblia para educar a la gente, enseñarla a leer. Luego entendió que la Biblia era un libro de negocios también y comenzó a extraer principios bíblicos y comenzó a levantar negocios en ese país pobre, lleno de ignorantes. Y entonces la aristocracia de ese país lo metió preso porque le tenía envidia. Hasta que se dieron cuenta que si hacían negocios había más impuestos y entonces ellos cobraron los impuestos, así que lo sacaron de la calle y dijeron, siga haciendo negocios. Así recibimos los impuestos. Y después él entendió que el libro de la Biblia servía para discipular gente en el área de la política y formó políticos basados en principios bíblicos y esos fueron los que dieron origen a esa nación pobre y llena de analfabetos que se llama Noruega. Eso hizo la diferencia. La palabra del Señor. Le voy a explicar por qué. En el siglo XVI, en 1517, fue la Reforma con Lutero. Lutero proclamó muchas cosas, pero una de las que proclamó fue la Biblia para todos. Y en ese tiempo la religión permeaba todas las áreas de la vida, no como hoy, que la religión está por allá lejos. En aquel tiempo la religión permeaba las artes, la política, lo social, la educación, las artes. Y entonces, cuando viene esta reforma, coincide en el siglo XVI que se comienzan a formar los estados modernos como los conocemos hoy. Por ejemplo, España se forma por la unión de Castilla, Aragón y Navarra. Recuerden Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, todo esto que estudiamos. Y además, en los otros países va sucediendo lo mismo. Se forman los Países Bajos, donde está Holanda y Bélgica, se forma la Escandinavia, se va formando Alemania. Bien. Y estos países, afectados por la reforma, toman la Biblia como fundamento de estas nuevas naciones. Suiza, a través de las enseñanzas de Calvino y de otros, Inglaterra, Escocia, Alemania, Suecia, Noruega, en fin, Finlandia, Dinamarca, todos estos países, y comienzan a poner la Biblia como libro para guiar a la nación. Y ese fue el fundamento de esas naciones. Algunos de los principios que vieron era que había que trabajar duro, no al ojo, principio bíblico, sino había que trabajar para la gloria de Dios. Y por primera vez en el siglo XVI comienza a haber naciones ricas. Antes había gente rica en naciones pobres, pero ahora naciones enteras comienzan a crecer en su riqueza. Y entonces uno de los postulados era que el trabajo tenía que ser honesto y transparente. La honestidad, la honradez, el trabajo duro, la puntualidad, el valor de la palabra, el valor de la democracia, en fin. Y entonces, esos principios quedaron por mucho tiempo, casi 400 años. En los últimos años, varios de estos países se apartaron de Dios. Pero el fundamento de 300, 400 años quedó. Por ejemplo, Suecia fue el primer país que terminó con el analfabetismo, porque en 1675, porque el rey dio orden que todos tenían que saber leer para leer la Biblia. Entonces yo estaba con mi esposa en Suiza, en una ciudad que se llama Lausanne, y vi allí un jardín de flores. No era un jardín de una casa en particular, sino era un jardín de alguien que estaba usando, digamos, cultivando las flores como negocio. Eran como 2.000 metros cuadrados. Y me asombró una cosa, no había alambre de púa. No había. Tampoco había guardia con un rifle. No había. Pero lo que más me asombró es que las flores seguían ahí. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría flores. Y si tenía alambre, capaz no hay alambre. Y a lo mejor no hay la tierra. Pero me dijeron que en otros jardines uno puede entrar y sacar las flores y hay una cajita. Y tú calculas cuánto cuesta las flores en la florería y pones el dinero en la cajita. No hay alambre de púa, no hay guardia armado, no hay cajero, no hay cobrador.
Las flores, no es que llega alguien y sacó todas las flores, sacó 3, 4 flores, puso el dinero. Yo pensé, si esto fuera en Sudamérica, no habría cajita, no habría dinero, no habría flores, no habría tierra, no había... ¿Entiende? Fui a otro de estos países y me dijeron, fue a sacar un certificado de residencia. Vengo a sacar el certificado de residencia. Levante la mano. Diga, yo vivo en tal lugar. Yo miraba. Yo dije, me está haciendo un chiste. Yo vivo en tal lugar. Acá está su certificado. Por eso, cuando uno va a alguno de estos países, te preguntan cosas como, ¿es usted un terrorista? Porque el valor de la palabra tiene tanto valor que, ¿trae usted una bomba? Cosas así. Y uno dice, ¿pero qué pregunta más? Bueno, entonces el asunto es que esto se hace porque en su tradición la palabra tiene valor. Hay una encuesta que se llama Transparencia Internacional, que mide el grado de corrupción que hay en los países. Quiero decir que Uruguay, felicitaciones a Uruguay. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es uno de los 2 países menos corruptos de Latinoamérica. ¿Ya? Claro, ustedes dicen, ¿no? ¿Cómo serán los otros? No importa. Pero están por el puesto 22, 23. Y en Latinoamérica son número 1 junto con Chile. Pero los 11 países menos corruptos, de los 12 países menos corruptos, 11 son países evangélicos. ¿Es una casualidad? No, es la palabra de Dios que hizo la diferencia. Es que los suizos tienen mejores genes que nosotros. No, no es eso. Es que tuvieron la palabra de Dios hace muchos años. Que la gloria del Señor llene Uruguay con su palabra. Y que comiencen a levantarse empresarios, artistas, comunicadores, políticos, economistas, médicos, abogados también, profesores. ¿Cuántos profesores hay acá? Levanten la mano, por favor. Hay varios. ¿Les puedo pedir un favor? Renuncien. Y conviértase en misionero a la educación. Así que para ser misionero a la educación tiene que ser profesor, no renuncie, pero cambie el chip. Este ya no es más mi trabajo. Ahora voy a evangelizar las personas y las ideas, a levantar un nuevo concepto de educación. Imagínense miles de profesores orando al Señor y produciendo un cambio en la educación. No, es que acá la educación es laica y no se puede hablar de... Sí, es, pero no es que será. La fe llama a las cosas que no son como que son. Y empezamos a levantar un movimiento de profesores cristianos que comienzan a reinterpretar la educación. Y comunidades de artistas que reinterpretan el arte. Y comunidad de médicos que reinterpretan la salud. Y comunidad de psicólogos y psiquiatras que reinterpretan la salud mental. Y lo hacemos esto para la gloria de Dios. Voy a ir terminando aquí. Y deciros lo siguiente, hermanos. Hermanos queridos. Yo viví un tiempo en India con mi familia y en un tiempo fui a la ciudad de Varanasi, que es donde está el río Ganges en su plenitud, donde se hacen los sacrificios. Es la ciudad santa del hinduismo. Y estaba paseando por la orilla cuando escuché un murmullo, como algo monótono, y me llamó la atención. Toqué la puerta, me permitieron pasar, y era un grupo de jóvenes de 15, 16 años estudiando las sagradas escrituras del hinduismo, que son los Vedas, memorizándolas. Uno hablaba y los demás repetían, por horas.
Tiempo después, también en India, en la ciudad de Bangalore, fui a la casa de una familia musulmana y salía de allí un maestro del Corán. Y le pregunté al dueño de casa, ¿quién es este señor? Me dijo, bueno, es el maestro del Corán que hace 2 años que viene y va a venir por 2 años más. Viene 3 veces por semana y le está enseñando a mi hijo el Corán de memoria. En 4 años mi hijo sabrá el Corán de memoria. Mira, interesante esto. El Corán es solamente en árabe. No es en otro idioma, no es como la Biblia. No tiene traducción. Usted puede encontrar traducciones, pero no es el Corán. Es una traducción del Corán. Como libro sagrado, solamente es en árabe. Así que este niño estaba aprendiendo, no hablaba árabe, hablaba hindi, porque era de India. Y estaba aprendiendo el Corán de memoria en un idioma que no era el de él. Y sabría el Corán de memoria. Y me tomó un celo, hermanos queridos, que nosotros no sabemos la Biblia, no la conocemos, no la estudiamos, no la escudriñamos, no la memorizamos. Y cuando empezamos a memorizar la palabra del Señor y a estudiarla y a escudriñarla, viene revelación sobre nosotros. El Espíritu Santo nos habla y podemos ser agentes de transformación en el área que nos toca estar. Vamos a orar ahora y yo voy a pedirte que antes de que terminemos, tomemos 2 minutos, puedes orar, para tomar un versículo bíblico o una palabra del Señor y lo compartes con la persona que está a tu lado o otra persona que esté en otro lugar, ¿ya? Por 2 minutos. Así que oremos un poquito. Espíritu Santo, la enseñanza no viene solamente de acá, del púlpito. Podemos edificarnos unos a otros. Y esto es lo que queremos hacer. Señor, danos algún versículo, aunque sea parafraseado o memorizado o leído, que podamos bendecir a alguna persona que está en esta reunión. Lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. En tu ley meditaré de día y de noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Así que en el momento que tengas, ya comienza a compartir algún versículo de la palabra del Señor que está allí. Algo que bendiga. Ahora, Señor, ¿qué versículo le puedo compartir a mi hermano que está acá? A mi hermana que está allá. Gracias, Señor, te adoramos. Hagámoslo ahora, vamos a compartir unos con otros. Te adoramos, Espíritu Santo. Cuando vayas terminando puedes mirar para este lado, así me doy cuenta que ya terminaron. ¿Está bien? Muy bien. Quiero mencionarles algo. Vivo para producir un cambio en este continente. Creo que esto es posible. Estoy comprometido con todo mi corazón y mi familia en eso.
Entonces estoy desarrollando una escuela de transformación de la sociedad en Chile, que comienza el 20 de enero y termina el 28 de febrero. Son 6 semanas. Yo sé que muchos, la gran mayoría, no va a poder ir, pero quiero animarles a aquellos que sí pudieran hacerlo, porque vamos a tratar educación desde una perspectiva bíblica, arte, política, negocios desde una perspectiva bíblica, pruebas arqueológicas, que la Biblia es palabra de Dios, homosexualidad, aborto, principios bíblicos de la salud, posmodernismo, cosmovisión y una cantidad de temas, evolución versus diseño inteligente. Todo está dado por hombres y mujeres científicos, eruditos, profesores, pero que todos tienen un corazón para Dios y una cosmovisión bíblica. Y entonces quiero invitarles. Allí también lo que hacemos es leemos libros de ateos, no para ser ateos, sino para saber cómo piensan. Vemos películas no cristianas también, para ver qué filosofía se mueve detrás. Vemos noticieros, novelas, todo este tipo de cosas. Discutimos y hacemos proyectos de transformación, grupales e individuales. Proyectos como cómo levantar una radio cristiana que no sea religiosa, por ejemplo. Cómo levantar una compañía de teatro de acuerdo a principios bíblicos. Y este tipo, cómo levantar un colegio con un currículum, un programa de estudio bíblico, cosas de este tipo, ¿no? Así que les quiero animar. Y para los que saben que no van a poder ir, yo traje unos DVD que hice hace unos años atrás. Son 6 a 7 horas. Voy a ponerlo así porque me da vergüenza ponerlo así, porque mi asistente de comunicación me puso esta foto y me suena tan autorreferente. Entonces, bueno, este habla de esos temas, ya de transformación de la sociedad. Habla de filosofía desde una perspectiva bíblica, historia y también maneras prácticas de entrar en cada una de las 7 áreas de la sociedad. Como son 6 a 7 horas, tienes que estar muy deseoso de transformar la sociedad. Ahora, es con PowerPoint, con todo eso, es bastante ameno, pero tienes que tener ese deseo de transformación de la sociedad. Si no, no lo compre mejor. Y el asunto también es que este libro, que lo escribió nuestro director Loren Cunningham, el fundador de Jucum, es Cosmovisión Bíblica de las Finanzas. Yo lo recomiendo, tengo 5 nomás, pero lo recomiendo por una razón. Este hombre vive lo que escribe. Yo lo conozco hace 40 años. Y entonces dice, viviendo al borde, porque te da la idea que te va a sacar al precipicio, pero no te caes porque Dios te sostiene con su mano. Y hay veces decimos, si oro más, Dios me va a prosperar. Sí, pero hay principios que cumplir también en esto. Seguramente muchos de ustedes ya lo practican y es muy interesante verse reflejado en eso. Señor, ¿cómo puedo tener una cosmovisión bíblica también de las finanzas? Querido pastor, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer compartir con ustedes. Bien. Yo me quedé con ganas de escuchar más, pero la hora ha avanzado. Queremos invitarlo al pastor Ricardo a que venga a compartir un seminario sobre cosmovisión bíblica. ¿Cuántos estarían dispuestos a asistir? Bueno,